Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Dios les bendiga. Estamos viviendo unos días muy interesantes. Dios, sin embargo, sigue en control. Dios sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. El Señor sigue estando sentado en su trono y desde ahí sigue reinando en gloria. Cualquier cosa que usted esté pasando, sufriendo, contemplando, confíe su vida en las manos de Jesucristo, confíe en su palabra firmemente. Hay que anclarnos en la esperanza que es Jesucristo para nuestra vida, no solo para contestar nuestras oraciones a como nosotros las queremos, sino podemos confiar que Él siempre va a obrar para mejor en nuestras vidas. Y eso a veces no nos gusta a nosotros no nos gusta algo diferente. Queremos que el Señor haga simplemente lo que le estamos pidiendo, pero Dios siempre tiene mejores planes para nuestra vida si nos ajusta nuestra norma, pero eso es necesario para el proceso de nuestro caminar con Él. Y de eso es el tema, ¿verdad? Que nuestro caminar con Él y los ajustes que nosotros debemos de hacer en nuestra vida, porque hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Y es una decisión sumamente importante que no se debe de tomar a la ligera. Es una decisión que impacta nuestra eternidad, ¿verdad? Y digo que no hay que tomarla a la ligera porque no se trata de que pues voy a la iglesia y hice una oración, me dijeron que acepté a Cristo, y luego uno regresa a su vida normal de siempre. No, un encuentro con Jesucristo es un encuentro que cambia la dirección de nuestra vida. Y que reflexionemos en esa realidad y compararla con cómo estamos viviendo y podamos alinearnos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros como verdaderos cristianos. Y pero antes de entrar a la palabra de Dios para seguir en el tema, vamos ante el Padre en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir de tu palabra, de tus verdades, Señor. Yo pido que en estos momentos no haya distracciones, no haya dudas, no haya más que la seguridad de tu presencia. Señor, que tú ilumines pensamientos oscuros, que tu luz ilumine donde estamos incorrectos, donde hay que ajustarnos, Señor, no para juzgar, sino para que caminemos delante de ti, Señor, en tu voluntad, porque caminando dentro de voluntad hay bendición, no solamente para esta vida, pero para la eterna y también para el fruto de nuestras vidas aquí en la tierra y para las generaciones. Padre, que reflexionemos cuánta bendición hay en ser obedientes ante ti, obedientes ante tu palabra y obedientes a dejar las cosas que nos perjudican. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por las circunstancias que estamos viviendo, por más que nos quiebren el corazón o por más pesadas que se sientan. Padre, tú has dicho que vengamos ante ti porque a ti
tu yugo es ligero. Lo que para nosotros es pesado, para ti, Señor, no es pesado. Te damos gracias porque podemos descargar nuestro corazón ante ti. Padre, ayúdanos a reflexionar cómo hacer eso realmente en nuestro corazón, con tu corazón, Señor, para sentir tu paz, Señor, que todas las oraciones las hagamos dándote gracias, dándote gloria, reconociendo que tú sigues siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos honra y gloria a ti, Señor, por este espacio. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues sí, es tan importante como cristianos, como estábamos diciendo, que tengamos estas prácticas para caminar de acuerdo como el Señor nos lo pide, por nuestro propio bien, no para tenernos encadenados o tenernos que no nos divertamos, es para un bien. Una vida en Cristo, un cristiano que aceptó a Jesucristo, que confesó a Cristo como Rey y Salvador, porque reconoce que necesita ese cambio, reconoce que sin Cristo estamos muertos espiritualmente, que reconoce que nuestro pecado nos tiene destituidos, nos tiene completamente separados de la presencia de Dios. Y que no podemos sobrevivir sin su presencia. Y la única forma que podemos estar en su presencia es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Él murió, Él derramó su sangre, la sangre que pagó esa deuda, y entonces podemos, cuando confesamos y creemos que Cristo lo hizo por nosotros, y creemos que resucitó y que Él al resucitar triunfó hasta sobre la muerte que merecíamos nosotros, y que los que confíen en esa verdad, entonces los que tengan fe en Cristo van a tener una vida eterna. Pero esa vida eterna no es para disfrutarse hasta el día que llega al cielo. No, eso se empieza desde ahorita. La palabra de Dios nos explica que hay una purificación y hay que caminar en ese camino de purificación. Y el Señor es el que logra esos cambios en nosotros. Nosotros no, ¿cómo se dice? No es en falsedad, no es como hay muchos que dicen, ay, hipócritas. No, esos son las personas que no tienen entendimiento y que ven todas las cosas por el lado del mundo y que no tienen entendimiento de la palabra de Dios, porque cuando uno realmente se entrega de corazón a Cristo, proclamándolo como Rey y Salvador, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros y nos empieza a transformar desde lo más profundo de nuestro corazón. Si somos humildes y nos sometemos, que es lo que nos conviene ser, entonces el Espíritu Santo nos va dirigiendo despacito, por medio de su palabra nos va revelando y nos va purificando y nos hace entender dónde estamos mal y para que enderezcamos nuestros caminos. Pero si no nos humillamos y no le damos el tiempo y no estamos en su palabra, entonces esas cosas no van a suceder. Se va a quedar estancado. Y entonces, ¿en dónde está la bendición? Por eso hay tanto sufrimiento. Ahora, yo sé que no importa cuántos años hemos sido cristianos, va a haber sufrimiento y va a haber va a haber tribulaciones, pero en medio de todas esas está Cristo con nosotros de la mano. Pero
el punto es que de aceptar a Cristo, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Tenemos que someternos a Él de momento tras momento, dejándole mandar en todas las áreas de nuestra vida. No podemos permitir, no podemos hacernos de la ilusión que, bueno, mi vida, yo soy cristiana y creo en Cristo, pero pues yo sigo siendo yo no tengo por qué cambiar esto, o yo no tengo por qué cambiar lo otro. Y eso es una mentira del enemigo. Déjeme le clarifico eso desde ahorita, que el Señor va a hacer cambios impactantes en su vida. Y si no ha habido cambios, entonces no se ha sometido. Reflexione sobre eso, apúntelo, hermana y hermano, o usted que me está escuchando. Si usted se ha preguntado qué querrá Dios de usted, esta es su respuesta. El Señor quiere que someta su corazón ante Cristo, quiere que se someta ante su palabra, quiere que se someta al poder del Espíritu Santo que obre en su vida. Y la única forma que va a suceder es usted sometiéndose y caminando, confiando y caminando. Porque si el Señor le revela algo que usted tiene que cambiar y no lo cambia, entonces usted ya se está oponiendo a ese crecimiento espiritual. Y usted lo hace, obedece, va a aprender un poquito más y va a ser iluminado. Y cuando el Señor le ilumina su entendimiento, no hay nada que lo pueda opacar. Y eso va fortaleciendo su espíritu, va fortaleciendo su fe, va fortaleciendo su entendimiento. Y entonces es por eso que Pablo podía hablar con tanta certeza, porque él se sometió, confió, obedeció y siguió caminando. No importará cuánta resistencia tuvo, cuántas tribulaciones tuvo, él siguió caminando y obedeciendo y siendo usado de nuestro Señor. Entonces, Cristo debe de ser el centro de nuestra vida y afectando y influyendo toda área de nuestra vida, influyendo nuestro matrimonio, influyendo nuestros roles como madre, como padre, como esposos, como hijos, como primos, como amigos, como de negocios, en sus trabajos. Debe de influir toda área de nuestra vida. Una vida del cristiano debe haber oración constante, debe de ser, hay diferencia entre las oraciones que hacemos antes de comer, diferencia entre la oración que hacemos en comunidad y oración que tenemos íntimamente con nuestro Dios. Y luego aparte está la oración constante, o sea, como un reconocimiento de la presencia de Dios constante, que cuando algo se nos presenta, inmediatamente clamamos a Dios. Inmediatamente decimos, Señor, ¿a dónde me hago? ¿A la derecha o a la izquierda? Guíame tú, Señor. Una vida del cristiano sometido y que ha puesto a Cristo como el centro de su vida, como debe ser, porque si no lo ponemos en el centro, entonces Él no es nuestro pastor. Entonces nosotros andamos desbalagados y no siguiendo al pastor. Hay que entender que el Salmo 23 es bien importante porque nos enseña a vivir diferente como lo hemos aprendido en el mundo, a que nos tenemos que quietar y tenemos que poner atención.
y no a estar apurados siempre como el mundo nos hace sentir que deben de ser las cosas todo rápido. No, con el Señor es todo al revés. No podemos apresurar que una semilla brote y que se enraice y que crezca fuerte y que al fin florece, dé su fruto o dé su flor. No se puede apurar. Es un proceso de naturaleza que el Señor logra y lo hace en nuestra propia vida, crecimiento en Cristo, cuando estamos sometidos y atentos y quietos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pero si estamos desesperados, no vamos a estar ciegos a lo que el Señor quiere hacer. Tenemos que leer la Biblia todos los días, porque solamente por medio de leer la Biblia es que somos instruidos por el Espíritu Santo. No es suficiente cuando vamos a la iglesia, no es suficiente un verso nada más. Podemos empezar con un verso y es muy bueno empezar con un verso y saborearlo y masticarlo y procesarlo y pedir al Señor que nos ayude a reflexionar y a hacerlo parte de nuestro interior, que vivamos de acuerdo a ese verso o cómo que el Señor nos está revelando algo sobre nosotros por medio de ese verso. Un verso es poderoso, pero tenemos que seguir y no demorar en leer la Biblia, y hay tanto que el Señor quiere impactar nuestro corazón por medio de cada historia, cada momento que fue captado en lo que ahora conocemos como la Biblia. Téngale un amor a su Biblia, téngale un amor no a lo material, sino en lo espiritual, porque por medio de la palabra de Dios, el Señor nos prometió su Espíritu Santo. En Juan 14, nos dice que nos prometió su Santo Espíritu que nos guiara en toda verdad. Entonces, ¿por qué andamos buscando consejos ajenos cuando el consejo lo tenemos? Si hemos aceptado a Cristo como Rey y Salvador, tenemos la promesa del Espíritu Santo, hemos sido sellados, nos dicen Efesios, y luego el Espíritu Santo nos guía y nos recuerda de todo lo que fue escrito y nos dirige. Pero si no estamos en la palabra de Dios, entonces andamos ciegos por el mundo. Mi pueblo padece por falta de conocimiento. Poderoso verso, y es tan cierto. Por eso vemos tanta confusión en el mundo, porque preferimos creerle a personas en vez de creerle a la palabra de Dios. Tenemos que tener ese amor a su palabra, tener la certeza que el Señor es fiel a su palabra, para que seamos inmovibles de todo lo que Él nos ha afirmado por medio de su palabra, y que le creamos a Él y no le creamos a las circunstancias, que no le creamos al pronóstico, que no le creamos al enemigo cuando nos llena la cabeza de mentiras. Recientemente, como he visto casos donde Dios ya habló una bendición a la vida, ¿verdad? A nuestras vidas, lo ha hecho para todos. Y porque las cosas se ven un poquito fuera de lo normal, dudamos de lo que el Señor ha dicho, y nuestra posición como cristianos no es para que nos dejemos vencer por las mentiras. La palabra de Dios nos dice, déjeme le digo en dónde es, en Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5. Y le voy a leer desde el 5 porque ahí empezamos a comentar.
De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Nosotros no debemos de buscar enaltecernos. Dios es el que nos enaltece. Nuestro deber es humillarnos ante Dios y humillarnos ante las personas que saben de la palabra de Dios, que son sus pastores, sus líderes, esperando en Dios que sean buenos ejemplos. Pero igual usted sométase, porque si usted le dice al Señor, ok, Señor, yo quiero aprender, entonces el Señor le va a mandar esos líderes para que usted aprenda. Es muy importante ser parte de una comunidad cristiana. Pero vamos a seguir leyendo para no cambiar el tema. Discúlpenme. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Este verso ya lo había comentado el día de hoy. Sean prudentes y manténganse despiertos. ¿Ok? Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esa es la meritita verdad de por qué sufrimos tanto. ¿Por qué? Porque anda el león rugiente, anda suelto, y si nosotros no estamos firmes en la palabra, firmes en nuestra oración, firmes en lo que el Señor nos está dirigiendo, fácilmente nos confunde el enemigo y hacemos decisiones que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. O nos llena la cabeza de mentiras y destroza. Ese verso también está también en Pedro. Creo que el enemigo viene a destruir y no viene a hacer otra cosa. Si algo está siendo destruido en su vida, un matrimonio, especialmente en el matrimonio, es el enemigo simplemente tratando de dividir. ¿Por qué? Porque hay bendición en una familia unida, hay bendición, pero el enemigo divide y trae discordia. Pero si usted no pone atención, que el plan del enemigo, esquemáticas que él hace y que le creemos, nosotros tenemos autoridad. Efesios nos lo dice. Tenemos autoridad sobre toda potestad. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que el enemigo está haciendo, estamos en toda autoridad de decirle: te reprendo en el nombre de Jesucristo. Es la autoridad que el Señor nos ha dado, pero no entramos en ese conocimiento y no entramos en esa autoridad al menos de que seamos constantes y fieles a la presencia de Dios y a las verdades de Dios y creerle a Dios a todo lo que nos ha prometido. Resístanle firmes en la fe. Resístanle, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. ¿Qué más puedo yo agregarle a eso? Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios que Él esté iluminando su pensar. Esté Él iluminando su pensar, su entendimiento.
que Él es quien logra estas cosas en nuestro interior. Nos está haciendo perfectos, nos está haciendo firmes, nos está haciendo fuertes y seguros de quién es Él, seguros de lo que estamos viviendo, seguros de lo que está por venir. Ante todo, de lo que está por venir. Gloria a Dios. Si tiene alguna pregunta, si necesita oración, si tiene un testimonio para compartir, estoy dispuesta por teléfono. Mi número es el 956-237-1569 y también tenemos las grabaciones dispuestas en YouTube. Lo puede buscar por Radiando Fe y están grabadas. Es el audio, pero están en YouTube. Estamos para servirle. Que Dios les bendiga, que el Señor haya hablado a su vida. Recuerde que nuestro caminar con Cristo debe de revolucionar su vida, debe de revolucionar su norma. Si usted se siente que está en un espacio muy fuera de su normal, entonces va en el buen camino de la mano de Cristo. Enfóquese en Cristo, no voltee la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que Él es fiel a guiarlo a su destinación y es para bien. Unos últimos comentarios antes de concluir. Búsquese su iglesia cristiana donde se predique la verdad de la Biblia. La iglesia es su familia en Cristo, es una familia. Y es tan importante apartarse del mundo del pecado en el que antes vivía, que como le habían comentado, es importante creerle a Dios cuando Él nos pide que dejemos algo. Él quiere que dejemos lo que nos está perjudicando para nuestro futuro, para nuestras generaciones. Deje el mundo del pecado. Ore a Dios para que le ayude a resistir las tentaciones y cultivar nuevas amistades o nuevos hábitos. Y si por alguna razón llega y cae en un pecado, tenemos la esperanza y la promesa de que cuando confesamos y nos arrepentimos del pecado, el Señor nos da el perdón y Él es fiel para limpiarnos de todo pecado. No demore más en su caminar. Tome los pasos que el Señor le ha pedido y camine con Cristo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.